Iglesia Cristiana de Colombia. Recibimos del cielo, tenemos oídos para oír tu palabra, Padre, y cuerpos dispuestos a hacerla también, Padre. Gracias por cada uno que vinieron. La bendición de Dios descanse aquí, Señor, sobre todos allí, la bendición de Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Glorias. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Y vamos a recibir, Pastor Joey viene, y después Pastor David viene también, y John viene también para ayudarnos con la interpretación. Thank you, pastors. Gracias. Praise the Lord. Gloria a You Dios. mind if I get on this side? Yeah, sure. I'm left-handed. It's all right. Are you? No. Okay. Too bad. Praise God. It's good to see everybody here this morning. Bueno, es bueno poder verlos a todos en esta mañana. Amen. Are you ready to get into the Word of God? Bueno, ¿cuántos están listos para entrar en la palabra de Dios? Hallelujah. Aleluya. Well, turn with me in your Bibles to Luke's Gospel, the 16th chapter. Bueno, vayan conmigo a Lucas capítulo 16. I'm going to talk with you this morning on the subject of faithfulness. Voy a hablar con ustedes acerca del tema de la fidelidad. God doesn't just tell you what to do just because He wants you to do it that way. Dios no solo te dice lo que tienes que hacer porque Él quiera que lo hagas de esa manera. The reason why God tells you what to do La razón por la que Él te dice hacer las cosas is so that you could reap the rewards for your obedience. es para que tú puedas cosechar por tu obediencia. If you do what God says Si tú haces lo que Dios dice, with the heart that God wants you to do it with, con el corazón con el que Dios quiere que lo hagas, that will reap great rewards in your life. eso hará que coseches grandes recompensas en tu vida. And in Luke's Gospel, the 16th chapter, Así que en Lucas capítulo 16, if you'll read the 10th through the 12th verse, si leemos please. versículos 10 al 12, This is Jesus speaking here to His disciples. este es Jesús hablando a sus discípulos. Y en el versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesus said, if you're faithful in the least, Jesús dijo que si eres fiel en lo poco, He said, you will be faithful in the much. dijo que también serás fiel sobre mucho. So God does not have to wait until you have much Así que Dios no tiene que esperar hasta que tengas mucho before He can find out what you're going to do with much. para darse cuenta qué es lo que vas a hacer con mucho, God gives you a little. sino que Dios te da poco. Why does God give you a little? ¿Por qué Dios te da un poco? He gives you enough Él te da lo suficiente so you can learn, para que puedas aprender, but not enough to hurt someone else or yourself. pero with. no lo suficiente para poder herir o lastimar a alguien más o a ti mismo. He gives you enough to learn, Te da lo suficiente para aprender, but not enough to make such a big mistake that you could never recover. pero no lo suficiente para cometer un error tan grande que nunca puedas recobrar de eso. God's not being difficult. Dios no está siendo difícil, He's not being mean. Él no está siendo malo, He's being wise. está siendo sabio, He's being loving está siendo amoroso and caring y cuidadoso as a heavenly Father. como el Padre Celestial. So He gives us little. Así que nos da poco. And God doesn't have to find out what we will do with much. He doesn't have to give us much to find out what we will do with Y much. Dios no nos tiene que dar mucho para darse cuenta qué es lo que haríamos con mucho. God will know exactly what you will do with more by what you're doing with the little. Dios that He's sabrá given you. exactamente lo que tú harás con mucho, con lo poco que te ha dado. And then in verse 12, Y luego en el versículo 12, Jesus said, if you have not been faithful with what is another person's, who will give you what is your own? Jesús dijo: y si no has sido fiel en lo ajeno, en lo que es de alguien más, ¿quién te dará lo tuyo? And so when God wants to promote us, Así que cuando Dios nos quiere promover, when God wants to set us in our own ministry, cuando Dios nos quiere poner en nuestro propio ministerio, when He wants to give us our own works, cuando Él nos quiere dar nuestras propias obras, He commands us to serve under someone else's Él work. nos ordena servir la obra de alguien más. You know, for several years, Saben, por varios años I've traveled all over the world, he viajado alrededor del mundo and I've taught in other people's Bible y he schools. enseñado en las escuelas bíblicas de otras personas. And I went
with my own money usually. y he ido usualmente con mi propio dinero. The reason I did it was because that's what God told me. Y la razón por qué lo hago es porque Dios me dijo hacerlo. I wasn't trying to build my own ministry. Yo no estaba tratando de armar mi propio ministerio. I didn't want my own Bible school. Yo no quería mi propia escuela bíblica. Why would I want those troubles? ¿Por qué quisiera tanto problema? You build it. Ustedes ármenlo. You take care of the Ustedes troubles. cuiden los problemas. And I'll come help you Y yo teach. voy y les ayudo a enseñar. And I'll have fun doing Y yo it. me divertiré a hacerlo. That was my attitude. Esa fue mi That actitud. was my heart. Ese era mi corazón. But I remember something that one of my uncles said to Pero me. me acordé una vez algo que un tío me dijo. He said, Joey, why don't you do your own thing? Él dijo, Joey, ¿por qué no haces lo tuyo? Why don't you start your own Bible ¿Por qué no schools? empiezas tu propia escuela bíblica? And I knew he would never Y understand yo the answer. sabía que él nunca iba a poder entender mi respuesta. I knew he would not understand. Yo sabía que no la entendería. I just said, you don't understand. Yo solo dije, tú no lo entenderías. I said, I'm very happy doing what Yo I'm le dije, doing. estoy muy feliz haciendo lo que ya hago. And I'm still very happy Y doing what todavía I'm estoy doing. muy feliz haciendo lo que hago. You know, I just want to do what God wants me to ¿Saben? do. Solo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. I want to do it with all of my Y lo heart. quiero hacer con todo mi corazón. And however he chooses to Y promote me, that's his como business. Él decida promoverme, es asunto de Él. But God says that when we are faithful with what belongs to another person, Pero Dios dice que cuando somos fieles con lo que le pertenece a otra persona, that God will give us something of our own. que Dios nos dará algo nuestro también. So here's a principle I want to Así give que you. acá hay un principio que les quiero dar. That what you make happen for others, Que lo que tú haces suceder para otros, God will make happen for you. Dios hará suceder para ti. You see, if I want God to do it for me, Saben, si yo quiero que Dios lo haga para mí, I've got to help God do it for someone else. yo tengo que ayudarle a Dios a hacerlo para alguien más. You know, the Bible says that except the Lord build the house, they labor in vain. that Saben, build la it. palabra de Dios dice que si no es Dios el que edifica la casa, en vano trabajan las personas. I read this verse one day. Yo leí este versículo una And this vez is what the Lord spoke to y esto my fue heart. lo que el Espíritu me habló a mi corazón. He said, I said you could not build your own work, Él dijo, yo dije que tú no puedes edificar tu propia obra, but I never said you couldn't help me to build someone else. pero nunca dije que no podrías ayudarme a mí a edificar la de alguien más. And so I said, Lord, Así que yo dije, use me. Señor, I úsame. want to be a blessing. Yo quiero ser una bendición. And now, in February of next year, Y ahora en febrero del próximo año, God will have brought me to over 20 nations of the world. Dios me llevará a más de 20 naciones en el mundo. Some of them I've been to 4 or 5 times each. Algunos ya he estado 4 o 5 veces. I didn't go to those nations doing my own Y thing. yo no he ido a estas naciones haciendo mi propia cosa. If I was busy trying to do my own Si thing, estuviera preocupado haciendo mi propia cosa, I would have never left my small hometown. nunca me habría salido de mi pueblito. But because I was willing to help God build someone else's Pero work, como estaba dispuesto a ayudar la obra de alguien más, God took me all around the world. Dios me ha llevado alrededor del mundo. So I haven't been to Australia, Así que no he estado One en day. Australia, pero un día. and I haven't preached to the penguins in Antarctica Y no yet. le he predicado a los pingüinos de la Antártida todavía. But one of these days. Pero uno Maybe- de estos well, días. maybe not Bueno, Antarctica. tal vez no en la Antártida, pero bueno. Amen. But you know, I think this might be my 6th trip. Pero si that no I've been estoy here with mal, you. creo que esta es mi 6ª vez estando aquí. And I count it such a tremendous privilege and an honor Y to lo come cuento here. como un privilegio y un honor poder estar aquí. Just being in the very center of God's will Solo for my poder life. estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Amen. Amén. And so we're talking about faithfulness, right? Así que estamos hablando de fidelidad, ¿no es así? We might title this Y podemos titular esto, Who God Chooses and Who God Uses. ¿quién Dios escoge y quién Dios usa? Faithfulness is the measure of a person's character. La fidelidad es la medida del carácter de una persona. And their character is what determines whether or not they are ready for a promotion. Y el carácter es lo que determina si están preparados o no para una promoción. I found that many times when I want God to do something in my life, Yo me he dado cuenta que muchas veces cuando Dios quiere que yo haga algo en mi vida, He will do it in the life of someone close to me. lo hará en la vida de alguien cercano a mí. Sometimes maybe the person that I asked to agree with me in prayer, Hay veces que la persona que le pido oración, He did it for them before He did it for me. Dios ya lo hizo por ellos antes de hacerlo por mí. Why does God do this? ¿Por qué hace Dios esto? He's not just being mean. Él no solo está siendo malo, He wants to see your attitude. Él quiere ver tu actitud.
He wants to see your heart. Él quiere ver tu corazón. Can you rejoice over someone else's ¿Puedes blessing? gozarte sobre la bendición de alguien más? Can you be thankful and celebrate over someone else's ¿Puedes answered prayer? celebrar y estar agradecido por la respuesta a la oración de alguien más? You see, because when you can celebrate over someone else's answer the same way you do your own, Porque cuando puedes celebrar la respuesta de la oración de alguien más como celebrarías la tuya, then God knows He's ready to do it. es ahí donde Dios sabe que tú estás He listo knows para that eso. you're ready to receive it. Es donde se da cuenta que estás listo para recibirlo. Hallelujah. Aleluya. Now we can see this principle in the life of David. Y ahora podemos ver este principio en la vida de David. David was a faithful shepherd over his father's sheep, David fue un pastor fiel sobre las ovejas de su padre and he did that faithfully. y lo hizo fielmente. He didn't run when the lions came. Y él no corrió cuando llegaron los leones. He didn't hide when the bears came. Él no se escondió cuando llegaron los osos. He was looking for the threats. Él estaba buscando la pelea. He took ownership of those Él sheep. cuidó de esas ovejas como si fueran de él. He was doing it for his father Lo estaba Jesse, haciendo por su padre Jesaí, but he did Jesse, it. But he did it as unto the Lord. pero lo estaba haciendo como delante del Señor. And he slew the lion, Y él mató el león and he slew the bear, y mató el oso. and he did it under the anointing of God. Y lo hizo bajo la unción de Dios. God will not give you an anointing for your own work Dios no te dará una unción para tu propia obra until you make use of that anointing He's given you for someone else's hasta que work. utilices la unción que ya te ha dado para la obra de alguien más. And it's in the position of a servant Y es en la posición de siervo that you will be promoted to other things. donde serás promovido a otras cosas. How many remember Elijah's servant? ¿Cuántos se acuerdan del sirviente de Elías? With the J. De Elías. His servant was Elisha. Su siervo era Eliseo. Well, how many understand that Elisha, the Bible records twice as many miracles as Elijah? Bueno, creo que acá todos sabemos que la Biblia habla que en la vida de Eliseo había el doble de cantidad de milagros que en la vida de Elías. He received a double portion Él of recibió Elijah's anointing. una doble porción de la unción de Elías. Well, long after he died, Bueno, pues mucho después de haber muerto, they were discussing Elisha, estaban discutiendo acerca de Eliseo and they didn't refer to him as the man who did twice as many miracles. y no se referían a él como aquel que hizo el doble de Elías, They said this was the man that poured water on the hands of Elijah. sino que a él se le referían como aquel que derramó agua sobre las manos de Elías. The most outstanding characteristic of La Elijah característica más resaltada de Eliseo was not his miraculous ministry. no era su ministerio milagroso, It was the heart of a servant. sino that que he had. fue su corazón de siervo que él He tuvo. was always there for Elijah. Siempre estuvo ahí para The Elías. sons of the prophet stood at a Los distance. hijos del profeta siempre estaban a distancia. Why did they stand at a distance? ¿Por qué estaban a una distancia? Because they wanted to get close enough Porque querían estar lo suficientemente to cerca receive the benefits para of Elijah's recibir ministry, los beneficios del ministerio de Elías, but far enough away pero lo suficientemente lejos to not attract the negative that comes para to the no ministry. atraer todos los problemas y lo negativo de su ministerio. So they're lukewarm. Así que son tibios. But Elisha was close. Pero to Eliseo the estaba master, cerca al maestro, in the good times and in the bad en las times. buenas y en las malas. When Elijah was happy and Cuando when he was Elías mad, estaba triste, cuando él estaba bravo o feliz, when he was joyful and when he was cuando estaba depressed, gozoso y deprimido, Elisha was right there pouring Eliseo water on his estaba ahí hands. derramando agua sobre sus manos. He answered, "Yes, sir." Él decía, sí, No, Señor, sir. no, Señor. What can I do for ¿Qué you, puedo sir? hacer por ti, He Señor? never responded to his attitude. Él nunca respondió a sus actitudes. And when you study Elijah, you know he had some Y attitude. cuando tú estudias a Elías, te das cuenta que él tenía una actitud fuerte. James knew he had attitude. Santiago sabía que él tenía He said actitud. Elijah was a man of like passions as we are. Él decía, mean, Elías era una persona sujeto a pasiones como He was nosotros. passionate about Él different era things. apasionado acerca de diferentes cosas. Sometimes passionate this way. A veces sometimes apasionado that por way. acá o por allá. Sometimes up, sometimes A veces down. hacia arriba, a veces hacia abajo. But Elisha stayed the same. Pero Eliseo siempre se mantuvo fiel. He was there with him when he slew the prophets of Baal. Estuvo con él cuando mató a los profetas de Baal, When he called down the fire on the cuando Assyrian army. hizo descender fuego sobre el ejército de los asirios. And he was there when he ran from Jezebel Y también estuvo ahí cuando él huyó de Jezabel and hid under a bush. y se escondió debajo de un He was arbusto. there washing that man of Estuvo God's ahí hands. lavando las manos del hombre de Dios. Hallelujah. Aleluya. Whenever it was time for Elijah to be taken up, Y cuando era tiempo para que Elías fuera ascendido, on many different occasions, en muchas ocasiones, Elijah said, "Stay here." Elías le dijo, quédate acá. These are tests. Estos son pruebas. These are tests. Estas son pruebas. But he said, as long as
the Lord thy God lives. Pero dijo siempre y cuando nuestro Dios viva, He said, I will not leave you. yo no te dejaré. And he went with him all the way Y until he estuvo was con gone. él hasta que se fue. Hallelujah. Aleluya. He knew before the sons of the prophets. Él sabía aún antes de los hijos de los They profetas. thought they were receiving something Ellos really great from pensaban God. que estaban recibiendo algo grande de Dios, They got revelation que obtuvieron that revelación, Elijah was going to be taken que away. Elías iba a ser ascendido. They said, did you not know your master is going to be taken away today? Y él les dijo, ¿ustedes no sabían que su maestro iba a ser ascendido hoy? And Elisha said, I know Y that. Eliseo les dijo, yo sabía eso. That's old news. Eso es antiguo, noticia vieja. See, when you don't follow close, ¿Saben? Cuando uno no está you cerca, get old revelation. uno siempre obtiene revelación You're lenta. reading yesterday's newspaper. Estás leyendo el periódico de ayer. But when you stay close to Pero cuando those te that God's quedas called you to serve, cerca a aquellos que Dios te mandó a servir, you receive directly recibes from God directo del cielo through that man or por woman medio of de God. ese hombre o mujer de Dios. Hallelujah. Aleluya. And so God knows how to get you to your point Así of que promotion. Dios sabe cómo llevarte a tu punto de promoción. He knows how to get you to your divine Él destiny. sabe cómo llevarte a tu destino celestial. And in 1 Samuel chapter Y en 17, primera de Samuel we 17, read where David killed Goliath. nosotros leemos cómo David mató a Goliat. Well, the Israeli army, they were battling against the Philistines. Bueno, el ejército de Israel estaba batallando contra los filisteos. And Jesse sent David to go feed his brothers. Y David fue enviado a alimentar a sus hijos, His older brothers were fighting in the a sus battlefield. hermanos. Y sus hermanos estaban peleando en el campo de batalla. And so Jesse sent David with some bread and Y cheese. entonces a David lo enviaron con pan y queso. I like to think maybe it was Little Caesars, Me gustaría pensar que es como Domino's que le mandó, a pizza or una something, you pizza know? o algo así. But he did it with the servant's heart. Pero lo hizo con el corazón de un siervo. He wasn't there to be seen by Él no everybody. estaba ahí para ser visto por personas, He was under instruction. sino que estaba bajo He was instrucción, under authority. estaba bajo autoridad. And so before he left, Y entonces antes de irse, he didn't say, well, Daddy, él no dijo, bueno papá, I would like to bring the food to my brothers, me gustaría llevarle la comida a mis but I don't hermanos, have anybody to take care of the sheep. pero pues es que no tengo quien cuide las ovejas, I don't have anyone to take care no, of your no sheep. tengo quien cuide tus ovejas. Sorry. Perdón. When you find someone to take care of your Cuando sheep, encuentres a alguien que cuida tus ovejas, then you can tell me and I'll bring the entonces bread me and cheese. puedes decir y yo llevo el pan y el queso. Many times your leaders Muchas veces tus will líderes give you seemingly impossible te instructions. darán instrucciones que parecen imposibles. They won't say, if it's easy. No te dirán, bueno, si es You fácil, know, if you can fit it in your day. si lo puedes meter en tu horario. No, a man of God. No, un hombre de will Dios give you an instruction, te dará una instrucción and then you better find the grace y to tú fulfill tienes that. que encontrar la gracia There para is a grace cumplirlo. to do Hay una gracia para what your hacer authorities tell you to lo do. que tu autoridad te ha mandado a hacer. And if I can imagine what David was thinking, Y si pudiera imaginarme lo que David pensaba, doesn't my father know that I take care of these sheep? ¿acaso mi papá no sabe que yo soy el que le cuido las ovejas? Yes, he knows. Sí, él sabe. He just doesn't care. Él solo no le importa. That's my Esa es responsibility. mi responsabilidad. See, you used to think that they forgot. Uno solía pensar, uno piensa que él se le olvida, But no, they're trusting pero no. in the grace of God on the inside of Confían en you. la gracia de Dios sobre ti. They want to pull the greatness out of the Quieren inside of you. sacar esa grandeza To que do está more por than you dentro ever de thought ti, that you could para do. hacer más de lo que To pensabas become que more than podías you ever hacer, thought that you para could hacer become. más de lo que pensabas que podrías convertirte, To look on the inside para mirar por and draw dentro from the strengths of y God on the sacar inside de la of you. fuerza de Dios que está dentro de ti. So the Bible just says that it never says David mentioned to his father Así que la Biblia nunca menciona que David le mencionó a su padre the need for someone to keep la the sheep. necesidad para cuidar sus ovejas, But David found somebody sino que to David care for them. encontró a alguien para cuidar. He didn't burden his father with Él that. no cargó a su padre con His eso. father said, take this bread and Su cheese to your padre dijo, brothers. lleva este pan y queso a tus hermanos. David said, yes, Y sir. David dijo, sí, señor. And then he got on his phone Y luego se metió al celular and he was texting his top y le two sheep. mandó mensajes de men. texto a sus otros amigos cuidadores de ovejas. I need to call in a favor right Necesito un favorcito ahora mismo. now. Amen. Amén. But you know, he didn't just call anybody. Saben, él no solo llamó a cualquier persona. You know, when Kathy and I came to Saben, Colombia, cuando Kathy y yo llegamos a Colombia, you know, we needed someone to take care of our children for us. necesitábamos que alguien cuidara a nuestros hijos. And they have school. Y tienen They have to colegio, take care of their tienen dog. que cuidarle el perro. And I don't know what all kinds of Y things no going sé on, qué you know. otras cosas Ask Kathy, she suceden. knows. Pregúntenle a Katy, ella es lo que sabe más de eso. Um,
But you know, we didn't feel comfortable just leaving them with Pero a anybody. nosotros no nos sentíamos cómodos solo dejándolos con cualquier persona. We had to trust God for the right person Teníamos que confiar que Dios nos diera la persona correcta that we could feel safe leaving our children with. para poder sentirnos seguros que nuestros hijos Well, quedan that's how David cuidados. treated this Bueno, responsibility. así David trató esta responsabilidad. And David went to the battlefield Y David fue al campo de la batalla as a servant, como siervo, but he left as a champion. pero se fue de ahí como campeón. You see, how you go is not always going to be how you're going to leave. Sabes, como tú llegas no siempre va a ser como tú sales. Now, you always have a servant's heart, Uno siempre tiene corazón de siervo, but God will make you a champion pero Dios se servant. puede hacer un campeón al servir. See, because here's the principle. ¿Sabes? Porque aquí está el principio. Jesus said, if you're faithful in the Jesús little, dijo, si eres fiel en lo poco, then God will commit more to you. entonces Dios comprometerá más a ti. David was faithful in the little, David fue fiel en lo poco, taking care of his father's sheep. cuidando las ovejas de su papá. And then the day came for his Y promotion. luego llegó el día para su promoción. And God chose him to be the shepherd and king over God's sheep. Y David lo escogió, Dios lo escogió para ser el pastor y rey sobre el pueblo de Dios. So in leadership, you never stop serving. Así que en el liderazgo nunca dejas de servir. You just serve in different capacities. Simplemente empiezas a servir en capacidades diferentes. You know, he was killing lions and bears Saben, él estuvo matando leones y for his osos father's sheep, para las ovejas de su padre. and now he's killing giants. Y ahora está matando gigantes sheep. para las ovejas de Dios. Hallelujah. Aleluya. But if he had not gone through the Pero si process no hubiera pasado por el proceso of being faithful, de ser fiel, you know, many of the Psalms we have, saben, muchos de los salmos que tenemos they're the Psalms of David. son When los salmos de David he wrote those Psalms while he was caring for his father's que él sheep. escribió mientras cuidaba de las ovejas de su papá. Psalm 23 was written while he was caring for his Salmo father's sheep. 23 fue escrito mientras cuidaba las ovejas de su papá. It might have been right after he killed the lion or bear. Tal vez fue justo después de haber matado al oso o matado al león. And he went back to rest under a shady Y tree. él llegó a descansar bajo un árbol en la sombra del árbol. And the Lord began to give him a song. Y el Señor le empezó a dar una canción. The Lord is my El shepherd. Señor es mi pastor I shall y not want. nada me faltará. He makes me lie Él down me in green hace pastures. descansar He en leads paz. me beside the still Él me waters. lleva junto He a aguas restores my tranquilas. soul. Él restaura mi alma. Hallelujah. Aleluya. He prepares a table. Él prepara in the una presence of mesa my delante de enemies. mí en la presencia de mis enemigos. Hallelujah. Aleluya. So he got a revelation Así que él obtuvo una in the revelación position of en servanthood. la posición de siervo. Revelation comes in positions Revelación of servanthood. viene en la posición de un siervo. And when he killed the lion and the bear, Y cuando él mató al oso y al león, and the Bible only mentions the lion and the bear. y la Biblia solo menciona el oso y el león, But we really don't know how many lions pero and bears realmente no sabemos cuántos leones y osos and what other kind of creatures y he qué had otro to kill. tipo de criatura tuvo que matar. You know, there's going to be a lot of creatures you have Saben, to van a face. haber muchas criaturas a las que te tienes que enfrentar. But the Bible's giving you authority over the creeping things of the earth. Pero la Biblia te ha dado autoridad sobre toda bestia en The esta things that tierra. try to creep Las into your cosas que marriage. tratan de meterse a tu The things that try to matrimonio. creep into your Las business. cosas que tratan de meterse The a tu things that try negocio. to disrupt your Las cosas que finances. tratan de irrumpir en tus That disrupt your finanzas. church. Que tratan de destruir tu Disrupt the iglesia. positions in the Irrumpir church. la posición en tu God's iglesia. anointed you Dios te ha to ungido slay those creeping para things. matar esas bestias. And as you prove faithful in Y a those medida que te things, pruebes fiel en aquellas cosas, God will commit to you more things. Dios se comprometerá en más. Do you believe that? ¿Cuántos creen eso hoy? Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. So, David's promotion was hidden inside of his willingness to serve. Así que la promoción de David estaba escondida en su voluntad de servir. David's promotion La promoción de David was hidden inside estaba escondida of his willingness to serve. en su disposición de servir. I believe this sincerely. Yo creo esto You sinceramente. know, we have helps ministry positions. ¿Saben? Nosotros tenemos ministerio de ayudas And then we also have fivefold ministry y también positions. tenemos los 5 dones del ministerio. God doesn't just call you and you jump right into being a prophet. Y Dios no solo te llama y termina siendo profeta. I'll tell you something Brother Hagin Yo te voy a said. decir algo que dijo el hermano Hagin. He said, if you haven't been in full-time ministry at least 15 years, Él dijo, si tú no has sido un ministro tiempo completo por al menos 15 años, he said, don't even begin to think you're a prophet. él dijo, ni te pongas a pensar que eres profeta. That kind of eliminates a lot of us. Eso como que nos elimina a muchos de nosotros. But Brother Hagin was coming from a viewpoint Pero el hermano Hagin venía de un punto de vista of so many people who just think that
de prophet is the greatest thing. tantas personas que piensan que es que el profeta es el más duro de todos. And they want to be a prophet. Y todo el mundo quiere ser And profeta. they're intruding into offices Y, that God's not y called están them to. entrando a oficios a los cuales no han sido llamados. But I think that's a good rule Pero to yo creo follow. que es una buena regla a seguir. If you hadn't been in full-time ministry Si no has 15 estado en el years, tiempo completo por lo menos 15 años, don't even think that you're a no te prophet. pongas ni a pensar en ser profeta. You know, God may move you into being a teacher, ¿Sabes? Puede que Dios te mueva a ser un being maestro, a pastor. ser un pastor. You know, the Apostle Paul, ¿Saben? El apóstol Pablo, he was an apostle, he was a prophet and a teacher él era profeta y maestro for about 15 years por como 15 años before God moved him into his calling antes de entrar al llamado de Dios as an apostle. como apóstol. So he was in full-time ministry, Entonces él ya estuvo en el tiempo For completo, 13 ministerio to tiempo 15 completo, years. 13, 15 años. but it wasn't until Acts chapter 13 Pero no fue hasta Hechos capítulo 13 that he entered into his actual donde calling, entró a su llamado, where the Holy Ghost said, "Separate unto me Paul and Barnabas donde el for the Espíritu work that I've Santo called them to do." llamó y apartó a Saulo y a Bernabé para la obra a lo cual los había And on llamado. that day, he entered into the high calling of God. Y en ese día entró al supremo llamamiento de Dios. But you're not going to begin on that high Pero call. uno no empieza en el supremo llamamiento de Dios. And when it comes to fivefold ministry gifts, Y cuando tratamos los 5 dones del the ministerio, apostle, prophet, evangelist, el apóstol, profeta, evangelista, The pastor or the el teacher. pastor y el maestro, you don't just enter into those tú no positions. solo entras a esas posiciones, You come through the servanthood sino gifts. que tú pasas por los servicios, por el servicio primero, los dones de servicio. Was that 1 Corinthians 12? En 1 Corintios 12, 1 Corinthians 12, en 1 it Corintios lists the 12, helps ministry gifts. que da una lista de los dones o de los dones de servicio. So when God calls a person to a fivefold ministry Así que gift, cuando Dios llama a una persona al tiempo completo, the Bible says many are called but few are chosen. la Biblia dice muchos son llamados pero pocos son I escogidos. believe many more people are called to the fivefold Yo creo que ministry muchos más son llamados a los 5 dones del than ministerio, who actually enter into it. pero no todos entran a los They were 5 called but they were dones. never chosen Han sido llamados, mas no han sido escogidos because they never positioned themselves as a servant. porque nunca se han posicionado como siervos. And that's just the way God works. Y es así como Dios obra. Amen. Amén. And so we see in the Bible that Daniel was faithful. Así que nosotros vemos en la Biblia cómo Daniel era fiel. Daniel chapter 6. En Daniel capítulo 6, Let's read verses 2 through 5, please. leamos los versículos 2 al 5. En Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículos 2 al 5. Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. They couldn't find anything to criticize Daniel over. Ellos no podían encontrar nada para criticar a Daniel. The only thing they could find to accuse him Lo of único de lo que lo acusaban a él was in connection with the requirements of his religion. era en conexión a los requisitos de su religión. One translation says this. Una traducción dice In esto verse 4, en el versículo it 4. says Daniel was faithful Dice que Daniel era and fiel, honest honesto and always y responsible. siempre responsable. He was faithful and Era honest fiel, honesto and always y siempre responsible. responsable. What a testimony to Qué have. gran Amen? testimonio tener, amén. Now, I'm just going to quote Psalms 12, verse 1 to you. Ahora solo les voy a recitar el Salmos capítulo 12, It versículo says, 1. "Help me, O Lord, Dice, ayúdame, oh Señor, for the godly are fast disappearing." porque los piadosos están And he desapareciendo. wasn't talking about the rapture. Y no estaba hablando del rapto, He meant that there were no righteous people sino to que be estaba found. hablando que no podía encontrar personas justas. It says, "The faithful have vanished from the earth." Dice, los fieles han desvanecido de la tierra. Salmos 12, versículo 1. I can't find a faithful person. Dijo, no puedo encontrar una persona fiel. Let me give you some definitions for faithful. Les voy a dar unas definiciones de la fidelidad. A faithful person is someone who can be relied on. Una persona fiel es una persona en la cual uno puede confiar.
They can be held accountable, pueden rendir cuentas, caring, cuidan, cuidadosos, they're loyal, son leales, loyal in fulfilling promises or duties. leales en cumplir promesas o quehaceres. One who shows himself faithful in business transactions Es una persona que se muestra fiel en transacciones de negocios and is accountable. y que puede rendir cuentas. Now let me give you some synonyms for faithful. Déjeme darle algunos sinónimos de la fidelidad. To be faithful means to be believable. El ser fiel es ser creíble. This is a quality that is gained by just being there for your leaders. Esto es una cualidad que se gana al simplemente estar para alguien más. Will you do what you say you will do? ¿Harás lo que tú dijiste que vas a hacer? How many want to be believable? ¿Cuántos quieren ser creíbles? Some people have a prideful attitude. Hay personas que tienen una actitud orgullosa They say, I don't care what man thinks y about me. dicen, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, I only care what God thinks solo about me me. importa lo que Dios piense de mí. Well, Bueno, God's probably not too happy with you with pues that attitude. creo que a Dios tampoco le gusta esa actitud que tú tienes, Because your relationship with people porque tu relación con personas is a reflection of your relationship es with un God. reflejo de tu relación con Dios. If you can't get along with people, Si tú no puedes llevártela bien con personas, chances are you're not getting along with es God. probable que tampoco te la estés llevando tan bien con Dios. Another synonym for faithful Otro sinónimo de fidelidad is trustworthy. es confiable. Another is loyal. Otro es leal. Now, if you're faithful to your pastor, Si tú eres fiel a tu pastor, if you're faithful to those that are over you, si tú eres fiel con aquellos que están por encima or tuyo, if you're faithful to your o friends, si tú eres fiel con tus amigos, you won't talk about them behind no their backs. hablarás mal de ellos a sus espaldas. And you ought to have such a reputation Y deberías tener una reputación that no one should feel comfortable gossiping to you que about someone else. nadie debería estar tranquilo al de echar chisme contigo. See, I have a problem with people who tell gossip, Yo tengo un problema con las personas que les gusta el chisme, but I have a bigger problem with people who will listen to it. pero tengo un mayor problema con aquellos que les gusta escuchar el chisme. Because I know who the gossiper Porque is, yo sé quién es el chismoso, but I don't know who you are. pero no sé quién eres tú. See, I don't know if you have my back. Yo no sé si tú tienes y guardas mi espalda. I don't know if I can trust Yo you. no sé si puedo confiar en ti. Will you represent me properly ¿Será when que I'm not tú me vas present? a representar apropiadamente cuando yo no esté presente? When you don't know all the reasons why, Cuando tú no conozcas todas las razones, you present it graceful. tú lo presentas de manera con Present the gracia. heart of your leaders Presenta el corazón de tus líderes, as if your own life depended como upon si it. tu propia vida dependiera de ello. We need to be dependable. Tenemos que ser personas en las cuales se puede depender. We need to be reliable. Tenemos que ser personas en las que se pueda confiar. The sixth synonym Y el sexto sinónimo is dedicated. es dedicado. These are all the things that it takes to be faithful. Son todas las cosas que se requieren para ser fiel. And seven, we have to be responsible. Y número 7, tenemos que ser responsables. Responsible means, can you answer for Ser yourself? responsable significa puedes dar respuesta de ti mismo. When duties are delegated to you, Cuando cargos se han delegado a ti, do you make excuses puedes hacer excusas or do you take o responsibility? tomas responsabilidad. When it doesn't go the way it was supposed to Cuando go, las cosas no funcionan como deberían funcionar, do you take tú responsibility? tomas responsabilidad. Can you be held accountable? Puedes rendir cuentas. When the ball gets dropped, this Cua- expression, Cuando se cae la cosa, do you take the responsibility? puedes tomar responsabilidad. Or does the failure remain a mystery to your leader? O el fracaso termina siendo un misterio para tu líder. Okay, I asked you to do this Yo te pedí hacer esto and it didn't get y done. no sucedió. Can you explain to me why it ¿Puedes didn't get done? explicarme por qué no sucedió? I don't know. Yo no sé. Well, you're probably not going to get another assignment. Bueno, pues tal vez no vayas a recibir otro cargo. Let me tell you what I've learned as a Te leader voy a myself. enseñar o te decir lo que yo he aprendido como líder. I don't care if a person makes 100 mistakes. A mí no me importa si una persona comete 100 errores. Just be honest with me, Solo sé honesto. right? Just be ¿cierto? real. Solo sé real. And I'm not going to beat you up. Y yo no I'm te not voy a gonna pegar. Be mean. Yo no voy a ser malo. You know, I just want you to be truthful Solo with quiero me. que seas honesto. Don't make excuses. No hagas excusas. When I delegate something, Cuando delego algo, I don't want you to come back no quiero que tú and regreses tell me all the reasons why it didn't happen. diciéndome todas las razones por las cuales no sucedieron.
You know, if I was going to take responsibility, I would have just done it without asking. Si yo tomo responsabilidad, yo solo lo hago sin preguntar. But these are opportunities for us to grow. Pero estos son oportunidades que se nos dan para crecer. You know, I remember Brother Hagin talking about this. Saben, yo me acuerdo el hermano Hagin hablando de esto. Brother Hagin used to travel into many different Y churches el all hermano over. Hagin solía viajar a muchas iglesias. And he would come across preachers. Y él se enfrentaba con pastores. And they would say, Brother Hagin, when you find a big church that needs a pastor, let me know. Y le decía, pastor, cuando usted encuentre una iglesia grande que necesita un pastor, me avisa. And he said, even if I found one, I wouldn't let them know about Y it. él les decía, aun si encuentre uno, no les voy a decir a ustedes. He said, they can't take care of something little. They can't take care of something ellos no big. pueden cuidar algo pequeño. ¿Cómo van a ser capaces de cuidar algo grande? You got to be willing to take care of something Tienen que small. estar dispuestos a cuidar algo pequeño. And if you're coming back with weak Y si excuses estás llegando con excusas of débiles why you couldn't call everybody in the prayer de group, por qué no pudiste llamar a todos para la oración, why you couldn't communicate a simple o por qué no message, pudiste comunicar un mensaje God's not going simple, to promote Dios you. no te va a promover. You got to take care of the small Tú things. tienes que cuidar las cosas pequeñas. You know, we can't blame shift. Saben, nosotros no podemos mover la culpa. One of the first results of sin was blame shifting. Uno de los primeros resultados del pecado fue el traslado de culpa. Adam said to God, Adán le dijo a Dios, the woman that you gave me, la she ate it. mujer que tú me diste fue la que me lo dio. She gave it to me. Ella fue la que me lo dio. It's her fault. Es su culpa. And really, he wasn't just blaming Eve. Y realmente no estaba culpando a Eva, See, he put it back on God. sino que se lo regresó He a said, Dios. the woman did Y it. le dijo, la mujer lo hizo. Oh, and that's the woman that you Ah, gave y me. por hecho esa es la mujer que tú me diste. So I'm innocent. Así que yo soy I'm just a inocente. victim. Yo solo soy una víctima. No. No. God does not promote that. Dios no promueve eso. Take responsibility. Toma responsabilidad. Amen. Amén. God doesn't want us to be perfect. Dios no quiere que seamos perfectos. God is not waiting to promote you until you become perfect. Dios no está esperando promoverte cuando llegues a ser perfecto. God is not waiting for you to be perfect Dios no está esperando que seas perfecto before he promotes you. para poder promoverte. God is wanting to see how your heart responds when Sino you que fail big. Dios quiere ver cómo responde tu corazón cuando fracasas. God wants to see your attitude when you make the Dios mistakes. quiere ver cómo es tu actitud cuando cometes un error. He wants to see how humbly you can receive correction Él quiere publicly. ver qué tan humilde eres al recibir corrección. So he's not wanting you to be perfect. Así que Él no quiere que seas perfecto. He's wanting to work out the rough edges in your Él heart. solo quiere trabajar los lados duros de tu corazón. And when he sees that nothing moves Y you, cuando Él ve que nada te mueve, that you receive que correction tú well, recibes corrección bien, that you have a teachable que spirit. tú tienes un espíritu enseñable. You see people with the wrong heart Tú ves personas con el corazón incorrecto, see things as correction, ves cosas como but a corrección. person with the right heart Una persona con el corazón correcto sees an opportunity to be ve taught. una oportunidad para to ser learn. enseñable, para And they say, aprender. "Thank you." Y dicen gracias. Now, could they have been more kind about their correction? Ahora, ¿podrían ser mejor o más amables con su corrección? Maybe, maybe not. Tal vez sí, tal vez no. Maybe I needed the toughness. Tal vez yo necesité lo rudo. Maybe God put you with that difficult Tal person vez on purpose. Dios te puso con esa persona difícil a propósito. Because God knows that's what you Porque need Dios sabe que eso es lo que tú necesitas to be conditioned like you need to para be ser conditioned. condicionado como tienes que ser condicionado. And those of you in your Y workplaces esas right now, personas en sus lugares de trabajo ahora mismo, you may think that you have the worst job in the puede que world. pienses que tengas el peor trabajo del Your mundo, boss is always mean que to tu you. jefe es el peor de todos. But God may have given you Pero that Dios job. tal vez te ha dado ese trabajo. He might have put you right next to that Tal boss. vez te ha codiado al lado de ese hombre So you could learn to walk in love para aprender a caminar en amor with the unlovable. con el que no merece el amor. So you can learn to take instruction. Que tú puedas tomar From an unkind person. instrucción de una persona que no es amable. Amen. Amén. Say amen or oh Digan me. amén o ay de mí, But it's all part of the process. pero es todo parte del proceso. Whether someone should be nice or not is Sea not my una business. persona amable o no, no me corresponde a mí saberlo. I have to do what God's called me Yo to do. tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amen. Amén. Glory to God. And the Gloria a eighth Dios. synonym for faithful Y el octavo sinónimo de ser fiel, is committed. ser comprometido.
It's the act of engaging in a work es el acto de estar metido en un trabajo without the thought of quitting or straying off sin el course. pensamiento de renunciar o irse hacia otro lado. It's engaging in a work without quitting, Es estar metido en un trabajo sin renunciar, without the thought of quitting. sin el pensamiento de renunciar. In Proverbs 25 Y verse Proverbios 13, 25:13 it says a faithful employee dice que un empleado fiel is as refreshing as a cool day in the hot es summertime. tan refrescante como un día frío en el verano. But what does the proverb say Pero about ¿qué es lo que giving dice? a message to a fool? ¿Qué es lo que dice Proverbios? Is like putting your weight on a broken ankle. Can you repeat that again? Yeah, I don't know if I can. How did that go? I didn't hear. Es que no escuché. Can you just repeat? Sure. Okay, in Proverbs, En Proverbios it says as well, dice también it says that to give an instruction to que an unreliable el messenger dar una instrucción a un mensajero que no es fiel is like putting your weight on a es broken como ankle. poner todo tu peso en un tobillo roto. We don't give instructions to unreliable messengers. Nosotros no damos mensajes a mensajeros no That can confiables, cause your leaders pain porque eso puede causarle dolor a tus because they're líderes, trusting that when they delegate, porque confían that que the al job will get delegar done. que se va a completar aquello que se delegó. and they might put their weight on Y that pueden poner su peso on their ankle en once ese tobillo una vez and maybe y twice, tal vez 2 veces, but the third time pero la tercera vez they're going to find somebody else. van a encontrar otro tobillo a alguien más. Amen. Amén. And so there's a cost for being unfaithful, Entonces hay un precio por ser infiel and there are rewards for being y faithful. hay recompensas al ser fiel. Amen. Amén. Were you blessed by the word? ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Faithfulness is the key to your La promotion. fidelidad es la clave de la promoción. And your promotion comes from your Y position la as a servant. promoción viene como tu posición de siervo. Praise God. God bless you. Gloria a Dios. Dios los bendiga.